Después de meses de silencio, China finalmente ha hablado. El Centro Nacional de Astronomía ha publicado las primeras imágenes oficiales de 3/diagonal Atlas. Y lo que muestran, está sacudiendo por completo a la comunidad científica internacional. En los informes, lo llaman un visitante similar a un cometa. Pero los detalles revelados apuntan a algo mucho más inquietante. La forma, la intensidad lumínica y las anomalías en su trayectoria. No se parecen a nada que hayamos visto antes. Mientras las agencias occidentales guardan silencio, China rompe el misterio y expone datos que podrían reescribir lo que creíamos saber sobre los objetos interestelares y su verdadero origen. ¿Es realmente un cometa natural? ¿O el primer indicio de que no estamos solos en este rincón del cosmos? Prepárate, porque las imágenes que estás por conocer podrían cambiar para siempre la historia de la exploración espacial. Esto es Espacio Profundo TV, donde la ciencia se encuentra con el misterio. Y cada revelación nos acerca un poco más a la verdad que el universo intenta mostrarnos. China acaba de capturar imágenes poco comunes del 3I Atlas, y esto cambia todo lo que creíamos saber sobre los objetos interestelares. Las fotos tomadas por el orbitador marciano Tianwen-1 el 3 de octubre de 2025 revelan un cuerpo débil e irregular con un núcleo compacto y sin cola cometaria visible. En lugar del brillo difuso típico del hielo y el polvo, el objeto refleja la luz en destellos nítidos y desiguales, más parecidos al metal que a la roca. Desde una distancia de casi 29 millones de kilómetros, la cámara china grabó lo que parece ser una forma estructurada y estable que flota en el espacio. Conozcan a 3I Atlas, el tercer objeto interestelar jamás avistado por los seres humanos a través del programa Atlas. Este antiguo vagabundo, con miles de millones de años de antigüedad, pasó más cerca de Marte el 3 de octubre, y los científicos chinos capturaron varias instantáneas increíbles. Antes de la obtención oficial de imágenes, el equipo de Tierra llevó a cabo una serie de ensayos con 2 días de antelación. Realizamos 12 tomas de 3I Atlas para comprobar su órbita y ajustar la cámara de alta resolución del TMN-1. Tras las pruebas realizadas los días 1 y 2 de octubre, el orbitador capturó las imágenes oficiales el 3 de octubre, cuando 3I Atlas alcanzó su punto más cercano a Marte. Utilizando los datos de las pruebas anteriores, optimizamos perfectamente la cámara para conseguir las impresionantes imágenes finales. Una imagen que ha dejado a los científicos preguntándose si este supuesto visitante es realmente natural. Durante meses, ni la NASA ni China publicaron nueva información sobre el objeto interestelar 3I Atlas, a pesar del seguimiento continuo y el creciente interés de la comunidad científica. Entonces, sin previo aviso, la NASA anunció el 6 de noviembre que sus instrumentos habían detectado una anomalía en la cola del objeto, señalando patrones de movimiento y brillo que no coincidían con el comportamiento conocido de los cometas. Al día siguiente, China publicó las primeras imágenes disponibles del público del 3I Atlas tomadas por su cámara de alta resolución cerca de Marte, describiendo el objeto no como un cometa, sino como un visitante. El abrupto fin del silencio, la proximidad temporal de los anuncios y la terminología utilizada han suscitado dudas sobre si se trata simplemente de una competencia científica o de una respuesta a nueva información que ha llevado a ambas naciones a pronunciarse ahora. El cometa, al igual que el visitante, apenas brilla con una magnitud de 6,7. Es más tenue de lo que la mayoría de los seres humanos pueden ver a simple vista, que alcanza un máximo de magnitud 6. ¿Rápido y tenue? Esa es una combinación complicada. El informe de noviembre de la NASA fue breve, pero tuvo importantes implicaciones. Según la declaración, los datos espectrográficos y fotométricos de largo alcance mostraron irregularidades en el cola del 3I Atlas. Normalmente, la cola de un cometa se forma cuando la radiación solar calienta los gases congelados, produciendo chorros de desgasificación que empujan el polvo lejos del núcleo. Estos chorros crean variaciones predecibles en el brillo y la forma. Sin embargo, en el caso del 3I Atlas, la cola parecía fluctuar en intensidad sin cambios correspondientes en la proximidad solar o la fase de rotación. Los datos sugerían una forma de movimiento que no podía explicarse completamente por la sublimación. Investigadores dentro y fuera de la NASA señalaron que estos hallazgos daban cierta credibilidad a las primeras predicciones del astrofísico Avi Loeb, quien había argumentado que el 3I Atlas, al igual que el anterior objeto interestelar Oumuamua, podría estar exhibiendo una aceleración no gravitacional.
Loeb había señalado que las desviaciones pequeñas pero medibles en la trayectoria podrían indicar que la presión de la radiación solar actuaba sobre un objeto con una alta relación entre superficie y masa, esencialmente una estructura muy delgada, como una vela o un túnel de paneles, en lugar de un trozo sólido de roca o hielo. El reconocimiento de la anomalía por parte de la NASA no llegó a respaldar esa opinión, pero al confirmar los datos, reabrió efectivamente el debate. El tono de la agencia fue inusualmente cauteloso. El informe no incluía imágenes ni gráficos espectrográficos, solo un resumen de las lecturas de los instrumentos. Se hacía hincapié en que los datos requerían un análisis más detallado antes de poder extraer conclusiones definitivas. No obstante, la publicación de la declaración supuso un claro cambio de rumbo. Durante casi medio año, las comunicaciones de la NASA sobre el 3 y Atlas se habían limitado a actualizaciones de posición rutinarias. De repente, el objeto volvió a ser noticia, no por su trayectoria, sino por su comportamiento inexplicable. Menos de un día después, la Administración Espacial Nacional China siguió con su propio anuncio, acompañado de 3 imágenes del 3 y Atlas tomadas por la cámara de alta resolución a bordo de su Mars Orbiter. Aunque las imágenes eran tenues y de bajo contraste, inmediatamente atrajeron la atención de astrónomos de todo el mundo. El objeto parecía tener una forma irregular, con una reflectividad asimétrica y una ausencia del halo difuso que se espera alrededor del núcleo de un cometa. Algunos analistas describieron los reflejos como especulares, es decir, similares a los de un espejo, en lugar del brillo disperso típico del hielo polvoriento. La declaración que acompañaba a las imágenes era tan interesante como las propias imágenes. Describía el objeto como un visitante procedente del espacio interestelar, evitando la clasificación habitual. Términos como cometa o asteroide. Los científicos chinos señalaron que el análisis preliminar de las curvas de luz indicaba una superficie irregular y una orientación posiblemente variable, pero se negaron a especular más. Aún así, la elección de la palabra visitante fue lo suficientemente deliberada como para llamar la atención, tanto de lingüistas como de periodistas. La comparación de las dos revelaciones revela tanto coincidencias como divergencias. El informe de la NASA hizo hincapié en la dinámica física, la composición de la cola, la radiación, la presión y la distribución de la energía, mientras que el de China se centró en las imágenes y las propiedades ópticas. En conjunto, formaron una imagen de un objeto que no encaja perfectamente en las categorías conocidas. La anomalía de la cola de la NASA implica que 3 y Atlas se mueve de formas que no guardan relación con las simples fuerzas gravitatorias y térmicas. Las imágenes de China muestran una estructura cuyos reflejos de luz sugieren una suavidad artificial o una composición metálica. Ninguno de los dos conjuntos de datos por sí solo prueba nada extraordinario, pero su convergencia en un comportamiento inusual ha intensificado el interés de la comunidad científica mundial. Para comprender su importancia, conviene recordar que es 3 y Atlas, o más bien, lo poco que se sabe sobre él. Detectado a principios de 2024, se convirtió en el tercer objeto interestelar confirmado que se observó pasando por nuestro sistema solar, después de 1 y Oumuamua en 2017 y 2 y Borisov en 2019. Al igual que sus predecesores, 3 y Atlas entró en el sistema solar con una trayectoria hiperbólica, lo que significa que no está ligado gravitacionalmente al Sol y que eventualmente lo abandonará. Los primeros modelos sugerían una órbita muy alargada, cortando hacia adentro desde la dirección de la constelación del Cisne antes de girar alrededor de la órbita de Marte y regresar al espacio profundo. Las observaciones iniciales lo clasificaron como un cometa, basándose en una cola tenue y en indicios espectrales de sustancias volátiles, pero los datos posteriores complicaron esa visión. La tasa de cambio de brillo no se correspondía con la desgasificación esperada, y su perfil de velocidad contenía pequeñas pero persistentes desviaciones de las predicciones gravitacionales. A mediados de 2024, la mayoría de los observatorios habían registrado datos suficientes para confirmar estas irregularidades. Sin embargo, a pesar de la curiosidad científica, tanto la NASA como China retuvieron las imágenes durante meses, alegando la necesidad de calibración y verificación. Por lo tanto, la repentina doble publicación en noviembre pareció coordinada o, al menos, reactiva. Una interpretación es que la confirmación de la anomalía por parte de la NASA obligó a China a publicar sus propios hallazgos para evitar ser percibida como reservada. Otra es que ambas agencias llegaron a conclusiones similares de forma independiente y decidieron hacerlas públicas al mismo tiempo. Una tercera teoría, más especulativa, sugiere que es posible que ambos hayan detectado nueva información a partir de ecos de radar o mediciones espectroscópicas que exigían un reconocimiento público. Sea cual sea la razón, la sincronización fue sorprendente. Lo que hace que el 3 y Atlas sea particularmente intrigante son sus anomalías físicas. Las observaciones indican que su cola no se alinea de forma constante con la dirección del Sol, una característica nunca vista en los cometas normales.
En cambio, parece cambiar de orientación periódicamente, como si respondiera a mecanismos internos o a superficies reflectantes variables. El brillo del núcleo también fluctúa con una periodicidad incompatible con la simple rotación. Además, los datos sobre la composición de varios observatorios muestran una pendiente espectral que sugiere la presencia de material rico en metales, sin las señales orgánicas que suelen encontrarse en los cuerpos helados. Estas irregularidades se hacen eco de los debates que rodearon a Oumuamua 7 años antes. Ese objeto también mostraba una aceleración no gravitatoria sin signos visibles de desgasificación. Su forma, alargada y posiblemente plana, hacía que se comportara como una vela ligera empujada suavemente por la luz solar. En aquel momento, la mayoría de los astrónomos se decantaron por explicaciones naturales, como un fragmento de hielo de nitrógeno o un iceberg de hidrógeno. Sin embargo, ninguno de esos modelos encajaba perfectamente con todos los datos. Avi Loeb argumentó que la explicación más simple, una estructura delgada y reflectante de origen artificial, no debía descartarse simplemente porque desafiaba las expectativas. TRES y Atlas parece seguir el mismo patrón, pero con mejores instrumentos y una observación más directa. A diferencia de Oumuamua, que ya se estaba alejando cuando los telescopios se dirigieron hacia él, TRES y Atlas pasó lo suficientemente cerca de Marte como para obtener imágenes directas. La combinación de los datos de anomalías de la NASA y las imágenes ópticas de China ofrece a los científicos una imagen más clara, aunque todavía incompleta. Si las propiedades reflectantes del objeto son realmente metálicas y su aceleración es independiente de la pérdida de masa, podría representar una categoría completamente nueva de fenómenos interestelares o un artefacto. Esa posibilidad es la que alimenta tanto la fascinación del público como la cautela de las instituciones. La idea de que TRES y Atlas pueda ser artificial es extraordinaria, pero surge de forma natural a partir de las pruebas. Un objeto delgado, que no emite gases, reflectante de la luz y que se acelera ligeramente bajo la luz solar es exactamente lo que haría una vela solar, un concepto establecido en la ingeniería humana, si otra civilización hubiera desarrollado esa tecnología hace millones de años. Los fragmentos o sondas podrían flotar a la deriva por el espacio interestelar, al igual que algún día lo harán los restos de nuestras propias misiones. El marco teórico de Loeb trata estos artefactos como reliquias tecnológicas, no como naves espaciales activas, sino como restos de exploraciones pasadas. Aún así, el escepticismo sigue siendo fuerte. Muchos astrónomos hacen hincapié en las limitaciones de los datos actuales. El brillo irregular podría deberse a la textura de la superficie o a la oscilación rotacional. La anomalía de la cola podría ser el resultado de microimpactos o interacciones magnéticas aún no modeladas. Sin espectroscopia de alta resolución o imágenes de corto alcance, es imposible llegar a conclusiones definitivas. Tanto la NASA como China han reconocido estas incertidumbres, señalando que TRES y Atlas se está alejando del rango óptimo de observación a medida que regresa al espacio interestelar. La respuesta internacional a estos acontecimientos ha sido mixta. Algunos científicos piden que se compartan abiertamente los datos entre las agencias para combinar los conjuntos de datos ópticos y espectrográficos. Otros instan a la cautela y advierten que las especulaciones prematuras podrían socavar la credibilidad. No obstante, el interés público ha aumentado. El término, visitante, utilizado en el comunicado de China se ha convertido en un punto central de debate, interpretado por algunos como una expresión cultural de curiosidad y por otros como una señal intencionada de que los investigadores chinos ven a TRES y Atlas como algo distinto de los cuerpos celestes naturales. La presión sobre la NASA también ha aumentado. Los informes de los medios científicos y los principales medios de comunicación han señalado la creciente demanda de que la agencia publique todos los datos de imágenes relacionados con TRES y Atlas, incluidas las posibles capturas del telescopio espacial James Webb. La NASA ha declarado que el procesamiento y la validación de las imágenes están en curso, pero los críticos argumentan que la retención de los datos solo alimenta las especulaciones. En respuesta, varios observatorios independientes han comenzado a publicar sus propios análisis de curvas de luz, la mayoría de los cuales confirman que el comportamiento del objeto sigue siendo inusual. A medida que el objeto se aleja del sistema solar interior, las oportunidades para seguir observándolo disminuyen rápidamente. Los astrónomos estiman que a principios de 2026 estará demasiado lejos para realizar un estudio óptico significativo, lo que ha dado urgencia a cada nueva publicación de datos. Y esto puede explicar la repentina sincronización de los anuncios. Tanto la NASA como China entienden que, sea lo que sea el TRES y Atlas, la oportunidad de estudiarlo directamente es efímera. Una vez que abandone el sistema solar, es posible que la humanidad no vuelva a ver otro objeto interestelar de este tipo en décadas. El debate se centra ahora en la interpretación. Si TRES y Atlas es natural, sigue representando una categoría de residuos interestelares diferente a todo lo registrado anteriormente. Quizás sea un fragmento de una colisión en otro sistema planetario, o el remanente de un cuerpo moldeado por fuerzas extremas cerca de una estrella moribunda.
Si es artificial, sería la primera prueba tangible de tecnología extraterrestre, aunque solo sea como una reliquia abandonada. Entre esos extremos hay una serie de posibilidades intermedias. Un cuerpo naturalmente delgado moldeado por procesos físicos desconocidos, una combinación de polvo y campos magnéticos que forman una estructura semirrígida, o un fragmento cometario cuya desgasificación se comporta de manera diferente bajo la composición interestelar. Lo que queda claro es que TRES y Atlas ha desafiado nuestros modelos sobre cómo se comporta el material interestelar al pasar por el sistema solar. Tanto los datos de anomalías de la NASA como las imágenes de China sugieren que nuestra comprensión actual de la física cometaria puede ser incompleta. Si esa laguna apunta a nuevos fenómenos naturales o a pruebas de ingeniería es una cuestión que los científicos debatirán durante años. Puede que la historia más amplia no se trate de competencia, sino de convergencia. Por primera vez, varias agencias espaciales importantes han reconocido públicamente datos que no pueden explicar fácilmente, utilizando un lenguaje que invita a la investigación en lugar de desviarla. En el pasado, estas anomalías podrían haberse archivado discretamente. Hoy en día, en una era de comunicación global y participación pública, el silencio ya no es una opción. El mundo espera transparencia, y tanto la NASA como China parecen dispuestas a proporcionar al menos una divulgación parcial, incluso aunque se reserven sus conclusiones. A medida que el TRES y Atlas se desvanece en la oscuridad más allá de Marte, deja más preguntas que respuestas. ¿Por qué ambas agencias decidieron publicar la información con un día de diferencia después de meses de silencio? ¿Qué motivó ese cambio, si es que hubo alguno? ¿Y qué revela la elección de la palabra visitante por parte de China sobre cómo interpretan sus científicos la naturaleza del objeto? Estas preguntas seguirán alimentando el debate mucho después de que el objeto desaparezca de nuestros telescopios. Si la historia sirve de guía, las respuestas definitivas solo podrán venir del próximo objeto interestelar que entre en nuestro sistema. Cuando lo haga, la humanidad estará mejor preparada con instrumentos mejorados, coordinación internacional y quizás una mayor disposición a afrontar posibilidades que antes parecían especulativas. Tanto si TRES y Atlas resulta ser un fragmento de escombros antiguos como una reliquia de diseño inteligente, su breve paso ya ha ampliado los límites de lo que los científicos están dispuestos a considerar. Por ahora, lo único cierto es que un objeto procedente de otra estrella se cruzó en nuestro camino, se comportó de una manera que no comprendemos del todo y llevó a las principales agencias espaciales del mundo a romper su silencio al unísono. El misterio de TRES y Atlas perdura. Llevado hacia el vacío. Nos recordó que, incluso en una era de instrumentos precisos y vigilancia constante, el universo aún puede sorprendernos. Gracias por haber llegado hasta aquí y acompañarnos en otro viaje por los misterios del universo. Si este video te dejó pensando o despertó tu curiosidad, suscríbete a Espacio Profundo TV y activa la campana para no perderte lo que viene. Cada día el cosmos nos revela algo nuevo. Y aquí seguiremos, observando, analizando y buscando respuestas junto a ti. Nos vemos en el próximo video. Aquí, donde la ciencia y el misterio se encuentran. Espacio Profundo TV.